Bueno. Sí, entonces, sí, fueron con los primeros pinitos y definimos que tenemos dos tipos de propiedades, las de organización y las de apariencia. ¿Sí? Entonces tenemos que la de apariencia son estas que ya vimos por encimita, ¿sí? El color. ¿Para qué me sirve el color? El color, Angélica. ¿Cómo, profe? ¿Para qué me sirve esta propiedad de color? Para cambiar el color de la fuente. De la fuente. Eh, Steven, ¿para qué me sirve este background color? Para cambiar el color de fondo De un elemento, de un ¿sí? elemento, sí. De un elemento. Para texto, color, y para backgrounds de elementos, pues utilizamos el background color. ¿Cuál es la diferencia entre usar un background image y una etiqueta A en HTML, muchachos? No Si se era que acuerdan. como tal no existe la imagen en el background image, o sea, es como que no la puedes copiar así, no tiene Sí, como... Sí. ajá, exactamente. Es decir que esa imagen simplemente es decorativa y en HTML esa imagen no existe. Entonces, para los buscadores, para cuestiones de SEO de la página, pues esa imagen no existe. Entonces, son menos recursos que Google va a poder encontrar o indexar. ¿Sí? Luego tenemos el font size. Font size, pues para cambiar el tamaño de fuente, el tamaño de fuente. Luego tenemos el border, que podemos definir unos bordes a cada elemento. Podemos decirle si es sólido, si es punteada y definirle el grosor, qué tan grande va a ser ese ancho. Tenemos el width y el height para definir el ancho y el alto de un elemento. Y Z-index, que nos va a funcionar como cuando movemos las capas en Figma o en Illustrator. ¿Sí? Nos va a permitir definir qué elemento va a sobresalir del otro. Déjenme yo un momento ahora esta ventana para sacarlo. Sí, hasta el momento esas propiedades, ¿estamos bien con ellas? Yo sí, profe, no sé, Rosa. Sí, profe. Listo. Si yo les digo entonces que quiero hacer un cuadrado, sí, un cuadrado, ¿cómo serían las propiedades de ese cuadrado? Y ese cuadrado tiene que ser verde, por ejemplo. ¿Qué propiedades utilizaríamos para hacer un cuadrado? ¿Ah? ¿Saben? Si quiero hacer un cuadrado, ¿qué esas propiedades de apariencia debería utilizar? With y height, ¿no? Height, ajá. Entonces, tengo mi cuadrado, defino aquí, width, 50 píxeles, height, 50 píxeles. Y si quiero ponerle un color a este elemento, ¿qué propiedad utilizaría? ¿Era el background? Background. Puede ser o background solo o background color. Sí. Y aquí puse fue React. Right. Y listo, tenemos el cuadradito ya. ¿Sí? Si yo quisiera poner este cuadrado en un círculo, pues hay una propiedad que se llama border radius 50%. Ya lo tenemos cuadradito. ¿Sí? Son propiedades que no vale de pronto la pena enfocarse de lleno en ellas, pero una vez las vamos nombrando, pues van a saber qué tan útil pueden ser en el momento o para cada caso particular de sus landing page. ¿Sí? Bueno, muchachos. Entonces, esas primeras propiedades son las de apariencia. Entonces, recordemos que también tenemos el borde. Yo le puedo definir a este círculo un borde. Entonces, yo le puedo decir que quiero que sea un borde sólido, que tenga 5 píxeles de ancho y que el color sea rojo. ¿Sí? Todo ese tipo de cosas los puedo hacer con las propiedades de apariencia de CSS. De igual manera, siéntanse libre de, por ejemplo, si tiene un requerimiento específico y no lo hemos visto en la clase, pues en Google está toda la respuesta. ¿Sí? Lo que busquemos aquí está como que
Sí, entonces esto es un border style. Bueno, está todo. Lo que nosotros hacemos aquí en 3 líneas, simplificándolo, esto fácilmente puede ser un border style. Y también lo vamos agregando. Listo, solamente era un pequeño repaso. Pero ahorita vámonos con lo interesante. Y es lo que verdaderamente nos va a servir mucho para el momento de diagramar toda nuestra página o nuestra landing page una vez ya empecemos a programarla. Entonces, para eso vamos a empezar a ver hoy las propiedades de organización. ¿Sí? Vámonos acá. Y como propiedades de organización tenemos estas 1, 2, 3, 4, 5 propiedades. Tenemos el margin, ¿sí? ¿Para qué creen que sirve el margin? ¿Para qué creen que me sirve la propiedad margin? Pues el margen es, bueno, se le dice margen, pero sería como el espacio entre la figura y el borde, digamos, del elemento. Ah, no, perdón, desde el Sí, borde para afuera, si no estoy mal, el padding ese hacia adentro. ajá, exactamente. El margin es el espacio entre los elementos, pero que están por fuera, ¿sí? Es como definir el espaciado entre ambos elementos. Y el padding va a ser el espacio que tiene ese elemento entre el borde con su contenido. ¿Sí? ¿Sí queda más claro? Entonces, a ver, vamos a ver esto en ejemplo de una vez. Tenemos acá, vamos a crear acá en examples, vamos a definir este como layout.html. Voy a darle un poco de zoom. ¿Ahí ven bien? Layout CSS. Listo, va a tener esto. Como HTML acá. Importemos esta hoja de estilos. Ya, listo. Entonces, vamos a mirar. Tenemos nuestra primera propiedad, que es la margin, y como bien lo mencionamos anteriormente, controla el espacio alrededor del elemento. Entonces, si yo tengo aquí un element, aquí tengo otro element, vamos a definir unos estilos a esta clase. Va a ser un background rojo, 100 píxeles y 100 píxeles. Y vamos a aprender este servidor. CSS. Esto por acá. Sí, entonces aquí ya tenemos nuestros dos elementos. ¿Sí? Los dos son rectángulos, ambos tienen pues el borde, el background rojo, pero miren que está pegado uno al otro. ¿Por qué? Porque ellos son elementos en bloque y inmediatamente los elementos en bloque ocupan el 100% de la pantalla, a no ser que nosotros cambiemos ese comportamiento. Como dice esta propiedad, el margin va a controlar el espacio alrededor del elemento. Entonces yo digo, hey, quiero por favor que este elemento tenga un margin top de 20 píxeles. O sea, va a ser un margen arriba. Guardamos y ya este elemento tiene un margin arriba. Miramos. Sí, miren. De igual manera yo puedo tener más márgenes. Yo puedo decirle, hey, por favor, quiero que tengas un margin right también de 20 píxeles, que tengas un margin bottom de 20 y también un margin left de 20 píxeles. ¿Sí? Aquí ya estaría yo utilizando todas las propiedades del margin que tengo disponibles. Entonces mira que ya este elemento, y si miramos acá abajo, en el inspector, miren que ya tengo un margin de 20 píxeles en cada lado. ¿Sí? Entonces, esto tal vez se va a poner un poco, pues, no es como tan buena práctica poner esto así para cada uno de los atributos del margen,
Pero entonces yo puedo hacer esto. Puedo utilizar la etiqueta margin global y decirle, hey, quiero que arriba tengas 20 píxeles, a la derecha tengas 5 píxeles, abajo tengas 20 y en la izquierda tengas 50. Funciona como la manecilla del reloj, ¿sí? Empiezo en top, right, button y left. Y yo me estaría ahorrando todas estas etiquetas que escribí acá. ¿Sí? Entonces miramos y miren que ya también funcionó perfecto. Sí, entonces es como la abreviación para no tener que escribir todas estas propiedades de acá. ¿Sí quedó claro este pequeño truco? Sí, profe. Vale, entonces sí, mira, entonces, bueno, ahora, si yo pongo, por ejemplo, solamente 10 px, 10 píxeles, pues se va a aplicar 10 píxeles en todos los sentidos. Vamos a hacer un poco más grande. ¿Sí? 100 píxeles en cada uno de los sentidos. Arriba, abajo, derecha e izquierda. Ahora, si yo pongo 100 y 50, pues va a ser 100 arriba, abajo y 50 a los lados. ¿Sí? Miren. Le dije 50, 100 arriba, abajo y 50 a los lados, como bien podemos ver acá. ¿Sí? Y de esta manera nos ahorramos el tener que escribir un margin top de 100 píxeles, un margin button de 100 píxeles y un margin left de 50 píxeles y un margin right de 50 píxeles. Sí, con solo esta línea nos estamos ahorrando todas estas 4 propiedades. Entonces tenganlo presente que es una muy buena práctica. ¿Vale? Entonces, ahora también tenemos la propiedad padding. Se suele confundir mucho entre estas propiedades, pero la gran diferencia radica en que el padding va a ser el espacio que tiene el elemento dentro de sí. Miremos. Digamos, yo tengo este elemento y este elemento tiene un texto. ¿Sí? Y miren que este nombre de por sí viene pegado al borde del elemento. Si yo quiero que este texto tenga un padding, un espacio entre su padre, pues utilizaría la herramienta o la propiedad padding. Padding de 10 píxeles. Sí, miren que ya este elemento ya tiene un espaciado entre el borde. Es muy útil porque generalmente cuando creamos nuestras cards o cosas de nuestra landing page, pues nosotros no queremos que esto esté así, esto se ve muy feo. Normalmente siempre estos elementos pues, van a tener un padding que al igual que con el margen podemos definir de las siguientes maneras. Entonces quiero que sea 10 arriba, quiero que sea también 10 a la derecha, quiero que sea 10 abajo y quisiera que a la izquierda fuera más. Entonces yo aquí puedo definirle 50. Bien. ¿Sí? ¿Quedó claro la diferencia entre margin y padding? Sí, profe. ¿Para qué podríamos utilizar entonces un margin versus un padding? En un caso de la vida real, ¿para qué utilizaríamos un margin, por ejemplo? Para separar como cards que hay en una página web, por ejemplo, que colocan los valores o que colocan diferentes cards o los paquetes, por ejemplo, que ponen 3 paquetes, ahí podríamos utilizar un margin para ubicar Sí. los 3 como los 3 rectángulos grandes. Correcto. Sí, sería un buen caso de uso. A ver, se me ocurre otro. De pronto, recuerden que nosotros tenemos nuestro menú de navegación. Sí.
Sí, nosotros teníamos nuestro menú de navegación, tenemos nuestro home, contacto y about us. Y nosotros vemos este elemento también viene así sin márgenes. Entonces yo aquí podría definirle ahí, por favor, quiero, definamos una clase a esto. ¿Sí? Entonces quiero, por favor, que todos los elementos del menú tengan un margin button de 20 píxeles. Eso en caso pues de que el menú fuera así vertical, de pronto para una versión móvil podría servirme así. ¿Sí? Entonces miren que todos estos, pues la verdad es que sin mentirles, el margin y el padding son de las propiedades que más necesitamos utilizar al momento de diagramar. Entonces siempre es bueno estar familiarizado y saber cuándo podemos y cuándo no deberíamos utilizar. ¿Sí? Entonces de esta manera estamos viendo el margin, el padding y el box sizing. El box sizing es muy importante, muchachos, y es muy necesario especificarlo cuando estemos utilizando el padding. ¿Por qué? Miren que este es el más claro ejemplo y miren que yo le definí a este elemento un height y un width de 100 píxeles, pero el padding que le agregué me hizo modificar ese comportamiento. Si yo no quiero que esto me pase, yo tengo que especificarle sí o sí un box sizing y un border box. De esta manera yo estoy diciendo al elemento como que no me importa que haya una propiedad que esté modificando el ancho, a mí siempre déjame en el width que me definió el usuario. ¿Sí? Es la única manera de contrarrestar esto. Entonces, box sizing por general tiene dos valores. El content box, que es el defecto, box sizing. Así viene por defecto. Y si nosotros necesitamos modificar o cambiar propiedades como el del padding, sí o sí esto debe estar en border box. ¿Por qué es muy útil, muchachos? Porque normalmente, digamos que traemos en nuestro menú. Menú. Nosotros no queremos que el padding afecte el ancho de nuestro menú, por ejemplo. Porque de esta manera los elementos que habíamos definido van a caber en que van a ser 5 elementos y caben perfectamente. Ese padding me les va a poder modificar el ancho y va a poder hacer que uno se vaya, baje de línea. Entonces, siempre, como recomendación, los elementos que modifiquemos con un padding deben tener sí o sí un box sizing con valor border box. ¿Sí? Es casi que necesario. De esta manera, pues el padding no me va a afectar el ancho de mi elemento. Profe, creo que me confundí. ¿Por qué? ¿Por qué? No Cuéntame. entendí. Listo. Vamos de nuevo. Nosotros, Angélica, tenemos, digamos que como bien vimos, tenemos este elemento y este elemento tiene una propiedad padding que, pongamos acá un padding left de 300 píxeles. Miren lo que está pasando acá. Este elemento lo habíamos definido con un ancho de 100 píxeles y un height de 100 píxeles. Obviamente esto es mucho más pequeño, es como hasta por acá. Pero al yo haberle agregado esta propiedad padding left, hizo que todo se fuera 300 píxeles más hacia la izquierda. Esto pasa porque el elemento por defecto tiene un box sizing de content box. Que si nosotros queremos manipular anchos, pero de paddings, este box sizing siempre debe estar en border box. Perdón. Sí, en border box.
border box. ¿Sí? Entonces mira que ya este elemento que antes medía 100 píxeles, pues se quedó todavía midiendo 100 píxeles y no le importó para nada 300 píxeles del padding. Simplemente dejó que se saliera cuando este padding fuera mayor a su ancho. Si yo no pongo este border box, Angélica, pues mira que el elemento va a seguir creciendo y muchas veces nosotros no queremos este tipo de comportamiento. Entonces, el border box, sí, border box, o sea, tú recomiendas, bueno, no. Es que eso debería ser, bueno, hay un truco, muchachos, que también salva vidas, y es poner asterisco. De esta manera estamos diciéndole, hey, quiero que todos los elementos tengan box sizing, border box. Y así no tengo necesidad de agregarle a cada uno de los elementos. Y mira que ya aquí queda. ¿Sí? O sea, la recomendación es que siempre todos los elementos deberían de estar en border box. De esta manera, pues vamos a evitar que los elementos se crezcan más de lo que ya hemos definido. Por un padding o por un height, por lo que sea. ¿Sí quedó más claro, Angélica? Sí, profe, ahora sí, gracias. Dale, con mucho gusto. ¿Hasta el momento alguna duda? Ya estamos claros con margins y paddings y box sizing. Esta puede ser una alternativa, muchachos, no es una mala práctica, se aplica mucho y funciona muy bien. Entonces no tendríamos que decirle ya a cada elemento que modifiquemos, por favor, quiero que tú uses un box sizing o quiero que tú también uses un box sizing de border box. ¿Sí? Entonces más vale así, con el asterisco, estaría modificando todos los elementos del HTML. ¿Clarísimo, muchachos? Sí, profe. Vale, cualquier pregunta, porfa, háganmela saber. Bueno, ya nos vamos entonces adentrando a, diría yo, lo más importante de CSS, y son otra propiedad que se llama la propiedad position, ¿sí? Como su nombre lo dice, especifica la posición de un elemento y tenemos estas cuatro valores que podemos usar en esta propiedad. Vamos a verlos entonces. Voy a comentar esto, voy a borrarlo. Y esto también. Entonces, tenemos el valor static, que es el valor por defecto, posición relative. Entonces, vengan, hagamos lo siguiente. Tengo este elemento, voy a crear un modificador. Element.relative. Tengo un element absolute. Y tengo un element fixed. Uy. Sí, estos serían mis tres elementos. Element. Voy a marcar aquí un element relative. Este va a tener un background yellow. Y miren, es position, punto, los puntos relative. ¿Sí? Luego tenemos nuestro otro elemento, va a ser un position absolute. Absolute. Y este lo vamos a poner azul. Y finalmente tenemos un element.fixed. Y este va a ser verde. Sí, entonces miren que ya definí cada uno de los elementos. Venga, yo cambio un poco esto. Sí, entonces miren, tenemos nuestros primeros elementos. Tengo el elemento normal que por defecto viene un position static. No tengo necesidad de decirle nada. Tengo un position relative. Tengo un position absolute. Y tengo un position fixed que se posicionó abajo o arriba del absolute. ¿Sí?
Entonces, una vez yo defino estas posiciones, estos valores de posiciones, yo ya tengo derecho a utilizar otras 4. ¿Cuáles son esas propiedades? Son top, left, right y bottom. ¿Sí? Entonces, miremos. Yo una posición absoluta, empecemos con la fixed. ¿Alguien sabe de pronto para qué me puede funcionar esta posición fixed? ¿Se le ocurre? ¿Se les ocurre para qué puede utilizar esa posición? Nada. Bueno, normalmente este position fix se utiliza para elementos, no sé si de pronto entran ustedes en la página web y dice como chatea con nosotros, pues son esos botones que siempre están acompañando el scroll. Entonces, voy a definirla acá. Entonces, como les dije, estas posiciones pueden tener estas propiedades. Voy a decirle un botón 0, entonces mira que se va al final de la página, y voy a darle un right 0. ¿Sí? Entonces mira que ya este botón va a quedar siempre acá. Y si yo, por ejemplo, defino un height a esto de 5000 píxeles y voy bajando, mira que siempre este elemento que está en posición fix siempre va a estar ahí donde lo definí. Entonces, como les digo, es muy útil para cuando tenemos nuestras páginas que chatea con nosotros, atención al cliente. También ponen el de volver arriba. Ah, Una exactamente. flechita hacia arriba todo La el tiempo. flechita, entonces esa flechita también nos podría servir para eso. Normalmente hagamos ese ejercicio. Tenemos esto acá y digamos que esto ya no va a ser sino acá. Si va a ser una y el href va a ser esto. Tenemos acá, entonces tenemos position fix. La manera de yo llevar ese elemento hacia la esquina es diciéndole, hey, por favor ve al right 0 y el botón en 0 también. Entonces, digamos si yo estoy, a ver, definamos aquí al body un height de 5000 píxeles. Y miren, aquí ya mi flechita me lleva otra vez al top. Sí, sería muy útil también, como lo mencionaron, puede funcionarme para regresarme al top de mi página. Al igual como cuando entramos a un chat, chatear con nosotros, tienes preguntas. Bueno, hay un sinfín de oportunidades para estos position fix. Listo, luego tenemos el position absolute, que el position absolute va a posicionar el elemento en base al primer elemento que esté en position relative. Esto suena rarísimo, pero la mejor manera de entenderlo es, imagínense un modal. A ver, pongamos aquí modal example. Miren, yo tengo este modal, ¿cierto? Normalmente estos iconos de cerrar que están como por acá y tan diferentes al layout del diseño son position absolute. ¿Sí? Entonces, hagamos este ejemplo. Tenemos un modal. A ver, creamos nuestra clase modal. Tenemos nuestro H2. Todo eso también nos sirve para practicar conceptos de BEM, por ejemplo. Bueno, sí, tenemos esto. Tenemos por acá un botón. Algo así. Y se me ocurre poner por acá, justamente después de este título, ¿qué podría ser otro botón? Pongámosle como un spam. Spam, modal, close. Y esto es una X. Sí, entonces miremos a ver cómo quedó nuestro modal acá en CSS. Bueno, aquí quedó. Mira lo que está pasando. ¿Qué pasa con esas posiciones? Hay que tener mucho cuidado porque esas posiciones pierden el flujo
que tiene los elementos en bloque por defecto. Entonces miren que lo que estaba antes en un position, lo que está en un position absolute, con el modal, miren que ya este elemento que está en absoluto se empiezan a montar encima de mis elementos, entonces se puede volver un poco complicado mantener pues en control todos estos elementos. Entonces, les voy a mostrar un caso de uso de cuándo deberíamos utilizar el position absolute. Y para eso va a ser este botón de X. ¿Cómo lo utilizaríamos? A ver, definamos las clases de nuestra modal. Nuestra modal es un background. Esto pongámoslo gray. Mi modal también va a tener un padding de 20 píxeles para que no esté todo al borde y se vea feo. Miren, ya quedó mi modal bonito. Si no sabe modales, no comente. Listo, entonces tenemos nuestro modal close. Y esto como es un texto, pues definámosle un 20 píxeles. Y a ver, es que esto me está molestando acá. Listo, entonces mira, acá está. ¿Sí? Mi modal muy bonito. Y yo tengo que pasar esta X acá a esta esquina. Como les dije, el mayor uso del position absolute es para ese tipo de cosas. Entonces, voy a decirle a mi modal close que por favor sea un position absolute. ¿Sí? Y lo voy a enviar a la esquina superior derecha. Como hicimos con el fix, la manera de decirle ahí, por favor, vete al top 0 y al right 20 píxeles. Digámosle que sí, 20. Aquí no top, no 0, sino 20 también. Entonces miren qué va a pasar. A sorpresa, que queríamos ponerlo acá en esta esquina, pero miren dónde quedó. Quedó fue en la esquina, pero de la pantalla. De toda la pantalla del navegador. La manera de yo evitar esto es añadiéndole sí o sí al modal otra posición. Y esa posición debe ser un position relativo. ¿Sí? De esa manera ya todo lo que esté en absoluto adentro va a ser relativo, pero al elemento padre que tenga posición relativa. ¿Sí? Entonces miren que ya quedó mi modal. Y ya se ve bien mi X de cerrado. Sí, entonces acá le pongo, acá hay otra propiedad muy bacana que es el cursor pointer. Y mira. Y miren lo que está pasando acá en este momento. ¿Se acuerdan la propiedad que mencioné anteriormente que era el z-index? Miren que el modal está saliendo por encima de mi elemento fix. Para esto yo puedo utilizar el z-index. Entonces me voy a venir acá a este elemento y le voy a decir, oye, quiero que tú estés por encima de los elementos. Y mira. Y es como manejar capas de Illustrator. ¿Sí? Yo puedo ir de 1 hasta, dependiendo de qué tantos elementos hayan en posición 1, en posición 2, posición 3. Pero mira, cualquier elemento, cualquier valor me sirve. Pero en este momento, como tenemos más posiciones en z-index, este me sirve perfectamente. Entonces acá en position fix, tú vas a tener un z-index de 1. ¿Sí? Entonces ya quedó esto encima de todos los elementos de la pantalla. ¿Tiene alguna duda con esto, muchachos? Repetimos lo del position. Sí, profe, por favor. Listo. Va de nuevo. ¿Qué pasa? Resulta que al utilizar position absolute, el position absolute es muy poderoso, pero también se nos puede despapallar la página. Para evitar ese tipo de comportamientos, cuando utilicemos un position absolute, siempre el padre debe tener un position relative. Si no, va a pasar lo que nos pasó ahora, que si yo no tenía este position relative al modal, al padre del modal close, la X se me iba por acá. Porque él entiende, él dice, bueno, pero tú me dijiste a mí, acá, hagámoslo, acá, ajá. Tú me dijiste, y pues yo me fui al top 20 píxeles y también a la derecha 20 píxeles.
Pero la manera de decirle a él que quiero que sea dentro del componente padre es añadiéndole al modal un position relative. Si yo al modal le agrego un position relative, mira que ya la de X está a 20 píxeles de arriba y a la derecha, pero de su elemento contenedor, no el elemento padre. No el elemento padre de todos, que en este caso pues, es la ventana del navegador. Sí, por ahí. Entonces, profe, o sea, si yo uso position absolute, va a irse a, pues como dices, al padre, ¿cierto? O sea, por allá Sí, arriba. Entonces, pero si yo uso el relativo, va a ser solamente en el elemento que yo lo puse. ¿Sí? normalmente el Oh, position relative lo vamos a utilizar, Angélica, para decirle al posición absoluta que ese es el elemento padre y que quiero que ese elemento que está en absoluta solamente no se salga de esa posición relativa. Mira, tengo mi modal, ¿sí? Que es el elemento padre, en este caso de la X. Entonces yo le digo al elemento modal que esté en posición relativa. Ya cualquier elemento que esté en posición absoluta acá dentro del modal, vas a ver que si yo lo muevo 20 píxeles, va a ser 20 píxeles, pero el elemento padre, no el elemento window, no el elemento total del body. ¿Sí? Entonces, normalmente, o sea, como regla número 1, si utilizamos un position absolute, si cualquier elemento tiene un position absolute, pues el elemento contenedor de esos elementos debe ser en posición relativa. Y así nos evitamos que los elementos se salgan pues, del elemento padre. ¿Sí quedó más claro? está enredado a entender, profe. Es que yo creo Bueno, que, no sé, profe, ¿podrías por favor repetirme lo del modal? Es que creo que me le ven a esa parte y no estoy entendiendo qué es modal. listo. Les decía yo que normalmente el position absolute no lo utilizamos para diagramar como partes importantes del layout de la página, sino que son como para esos tipos de componentes, como vemos acá. Mira, por ejemplo, acá hay una X de cerrar, y normalmente estas X pues no están como muy siguiendo el layout del diseño, sino que simplemente pues se ponen en una esquina. Por ejemplo, este también, mira. ¿Sí? Normalmente este tipo de elementos, Angélica, están en posiciones absolutas. Entonces, ven, miremos qué otro ejemplo absoluto podríamos tener. Ven, hagamos algo. Miremos antes cómo funciona la posición absoluta solo. Sí, tenemos nuestro elemento en posición absoluta, que es este también. Y mira, aquí tenemos, ¿no? Tenemos nuestra posición static, que es por defecto, nuestra posición relativa, el absolute y el fixed lo tenemos acá en la esquina. Ahora, ¿cómo funciona el absoluto? De igual manera que los demás, una vez yo defino el position absolute, yo puedo decirle hacia dónde quiero que vaya. Hey, quiero que vayas por favor al top a 20 píxeles, ¿sí? Y que vayas al right también 20 píxeles, ¿sí? Entonces mira que él por defecto toma como base el primer elemento o lo que tenga relative. En este caso, como es relative, él se va a ir al borde de la página. Va a coger como referencia el body. Entonces mira que él está cogiendo 20 píxeles, pero el body. Entonces 20 píxeles aquí arriba y 20 píxeles a la derecha. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Sí. Yo defino una posición absoluta y a esta posición absoluta yo le puedo definir la dirección. Quiero que sea 20 arriba y 20 a la derecha. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que si yo no le defino a esta posición absoluta a un padre en posición relativa, pues siempre va a tomar como referencia 20 acá arriba y 20 a la derecha. O sea, en el body. Si yo quiero evitar este tipo de cosas, necesito que el elemento que contenga esta posición absoluta esté en posición relativa. De esta manera, la posición absoluta no va a tomar como referencia el body, sino que va a tomar como referencia el elemento padre que lo contenga. Sí, entonces, para eso es que les explicaba, miremos a ver otro ejemplo, de pronto no con un modal, sino con, miremos, puede ser parent y un child. ¿Sí? Entonces tengo mi elemento parent, veremos.
Definamos esto con colores diferentes. Sí, y tengo un child que vamos a ponerle este color. Sí, entonces parent va a ser el 100% de la pantalla y va a tener 300 de alto. A ver, miremos qué pasa acá. Ah, y este nombre también, que el child va a tener 30 píxeles y el height 30 píxeles. Bueno, este posición absolute siempre mandémoslo al top. Top 20 píxeles y el height, perdón, y el right 20 píxeles. Entonces, creo que va a ser un buen ejemplo. Entonces le estoy diciendo la posición absoluta a ese cuadrado que está azul, que por favor se vaya al top 20 y a la derecha también 20. Entonces, mira, ya quedó acá posicionado. ¿Sí? Entonces ahora tenemos nuestro siguiente ejemplo. Tenemos nuestro elemento parent, que mide el 100% de la pantalla, como lo podemos ver acá, y tiene un alto de 300 píxeles. Ahora, yo le quiero decir a este elemento hijo, al child, que primero va a ser en posición absoluta y también quiero ponerle los mismos valores de este elemento. Entonces vamos a decirle esto. Entonces tengo mi child y va a ser en position absolute. Y voy a copiar tal cual estas propiedades que le puse acá al absolute, que fue un top de 20 píxeles y un right de 20. ¿Qué va a pasar? Este elemento también se va a ir acá a la derecha, ¿sí? Si yo quisiera que este elemento esté 20 píxeles arriba y abajo, pero el elemento padre, el padre, sí o sí debe tener un position absolute, perdón, un position relative. ¿Sí? De esta manera ya la referencia no va a ser el body, sino que va a ser el elemento padre. Entonces ya van a ser 20 píxeles, pero del elemento padre. Entonces mira que va a ser de aquí, acá y de la derecha hacia donde está él. ¿Sí? ¿Ya quedó un poco más claro? Muchachos. Sí, profe, un poquito más claro. La verdad que sí. Sí, entonces, no, lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que cuando sea un position absolute, el elemento que lo contenga debe tener sí o sí un position relative. ¿Sí? De lo contrario nos va a pasar lo que vimos, que si esto no está en position relative, pues mira que el elemento se va a ir es al contenedor de todo, que en este caso es el body, ¿sí? A la pantalla como tal, y pues eso no es lo que queremos. Muchas veces lo que queremos nosotros es simplemente añadirlo o hacer esa modificación, pero a nivel del padre, en este caso nuestro parent, que es este. ¿Sí? ¿Un poco más claro a todos? Sí, profe. ¿Alguna duda? Bueno, entonces ya sabemos, definimos las posiciones y una vez les definimos, podemos modificar la posición de los elementos utilizando el top, right, el button y el left. ¿Sí? Es lo que podemos hacer con esas posiciones. ¿El fix para qué me funciona? ¿Para qué puedo utilizar el fix? Aquí están pendientes. ¿Para qué podría utilizar una posición fix? Profe, esa parte no me quedó muy clara a mí tampoco. Listo, miremosla Para de el nuevo. botoncito de WhatsApp. Ajá, normalmente esa posición fix la podemos utilizar para esos elementos que siempre me van a acompañar en el scroll. Mira, este Pero una botón pregunta. verde. Dime, Pero Oscar. entonces cuando uno ve que va bajando la página y la barra de navegación va bajando, ¿ese sería un objeto fix? ¿O ese es otro También es un método? position fix. Exactamente. Ya. Es un position fix. Ahora si quieren hacemos un ejemplo con eso. Entonces, miren, por ejemplo, tenemos, Angélica, tenemos este botón verde. Y mira que si yo le puse un position fix, él siempre me va a acompañar a medida que yo scroll en la página. Sí, por más que yo scroll, él siempre va a estar en la posición que yo le dije que estuviera. En este caso yo le dije que estuviera en el botón 0
y right 0. ¿Sí? Entonces, para estos elementos nos podría funcionar mucho el fix. Ahora miremos cómo nos funcionaría ese menú que nos dice Oscar. A ver. Tenemos nuestro UL menú y tenemos item 3. Sí, y tenemos acá nuestro menú. Creémoslo. Vamos a ir que ocupe el 100% y que tenga un alto de 300 píxeles. Bueno, creo que me pase un poco. Que sea algo así. 80 píxeles. Y aquí les voy a adelantar un poquito con esto, pero es solo para que nos quede así. Hay una propiedad que se llama this style. None. La que me quiten esos elementos feos que están ahí. Y miren que me están quedando muy pegados estos elementos. Entonces, yo les pongo aquí un margin 0 arriba y abajo. Y quiero que sea 20. 0 arriba y abajo. Y quiero que sea 20 a los lados. Bueno, perdón, porque esto lo estoy dando es a la lista como tal. Tengo que dárselas al menú, a los ítems del menú. Por cuestiones de tiempo, pues hagámoslo así. Sí, entonces miren que ya quedó mi menú muy bonito. Ahora, si yo quiero, como me dijo Oscar, que este menú, a medida que yo baje, también baje él, pues podría utilizar un position fix. Y aquí es donde la magia ocurre. Sí, entonces yo le puedo definir a este señor como que, hey, por favor, bueno, usted no está empezando en 0, entonces digamos, empiece en 0. Y también en 0. Ya me copio sus propiedades. Y miren, entonces ya, a medida que yo vaya bajando, miren qué diferencia este position absolute, que por no sé si lo haya puesto en el top 20 píxeles y en el right 20 píxeles. Cuando yo bajo, él se queda ahí en esa posición, mientras que la posición fix va bajando conmigo hacia el scroll. Ahora, ese menú me está quedando por debajo de muchos elementos. ¿Qué posición utilizaría para subirlo? ¿Qué posición utilizo para sobreponer? Z-index. Súper, muchachos. Entonces vengo acá y le digo, hey, porfa, Z-index de 2. Ya este señor queda arriba de todos los elementos. Sí, entonces miren que ya vimos dos casos de uso del fix. Tampoco se trata de sobrecargarlo y usarlo para todo. Es para cosas muy precisas, porque también nos pueden pasar cacharros como el position absolute. Y la verdad que en lo posible tratemos siempre de manejarlo en posiciones normales. ¿Sí? En bloque como ya viene. Entonces ya vimos. Pero una pregunta. Dime, Oscar. ¿Eso tiene alguna conexión con el Parallax o son totalmente aparte? No, son cosas totalmente diferentes. El Parallax es como más... es como una ilusión, transición, animación. Es muy bonita. Pero me imagino que llevará dentro de sí en parte algo de fix. Pero no tiene nada que ver con esto. Y Parallax. Creo que hasta Parallax se necesita sí o sí tener un JavaScript. Bueno, esta vaina ya es más viejo que la panela. Simple Parallax. Scrolling. Bueno, luego miramos con detalle Parallax. Pero por ahorita ya dominamos todas las posiciones, ¿sí? Ya sabemos que el relative nos va a servir para encapsular cualquier posición absoluta.
Y así, yo me lo imagino siempre como que es el que le pone orden a las cosas que están dentro de sí. Entonces, el position relativo es como el jodido, y entonces ya cualquier elemento position que esté dentro de él, pues no va a poder salirse de donde está él. Sí, es como muy estricto, muy rígido. Entonces, position relative va a ser el papá de las posiciones absolute y ya no van a permitir que se salga. ¿Sí, muchachos? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Vale, yo quito esto por acá. Y bueno, creo que entonces llegamos a la parte, diría yo, más importante de SSS, y es cómo convertir estos elementos que están uno debajo del otro en de pronto elementos uno al lado del otro, ¿sí? Que no estén, mejor dicho, afectar ese comportamiento de elementos en bloque para convertirlos en línea. ¿Sí? Por ejemplo, para este menú, como vimos ahorita, se puede poner muy fácilmente uno al lado del otro. ¿Sí? Entonces, pues vamos a mirarlos rápidamente. ¿Qué son estos? Esa propiedad se llama display. O sea, al igual que utilizamos el position, pues el display me va a ayudar a modificar el comportamiento de un elemento. ¿Sí? Entonces, como ya vimos, normalmente los elementos en bloque ya vienen por defecto en este display block. Cuando utilizamos un header, cuando utilizamos un footer, un div, ya por defecto él viene con display block. Y si yo lo quisiera modificar, utilizaría un display inline, inline block, none, flex o grid. ¿Sí? En la clase de hoy vamos a ver nada más estos, porque flex y grid ya son módulos de CSS. Cuando me refiero a un módulo de CSS es que es una propiedad que fuera a utilizarse un display flex, se necesitan conocer muchas otras. ¿Sí? Entonces, que modificamos el comportamiento vertical, el comportamiento horizontal, el comportamiento de los hijos. Entonces, vamos a ver esa clase el miércoles. Por ahorita, centrémonos en esta. Por ejemplo, nos va a servir mucho este ejemplo del menú, porque si nos fijamos en los elementos hijos o en los items del menú, miremos que tenemos un lead, y como se lo he recalcado todo lo que llevamos estas 4 semanas, el lead es un elemento en bloque. Miren que se ocupan del 100% de la pantalla. ¿Sí? Si yo quiero cambiar ese comportamiento, es tan fácil como decirle miremos la primera propiedad, una propiedad inline. ¿Sí? Si yo pongo acá un display inline, miren que ya automáticamente cambió el comportamiento del elemento y ya pasó de medir 100% a solo medir lo que está incluido en el texto. ¿Sí? Solamente quedó midiendo eso. Block que se encarga de apilar los objetos. Normalmente este inline es muy poco usado, y antes de que naciera Flexbox, el más utilizado era inline block. ¿Sí? De esta manera podemos cambiar el comportamiento y dejarlos en línea. Entonces, voy a venir acá y le voy a decir, va a modificar la propiedad display y le voy a decir que es un inline block. ¿Sí? Y miren que ya ese comportamiento que antes estaba vertical, ya está en horizontal. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podría yo centrar esto? Pues podríamos de pronto decirle a este que sea un text align center. ¿Sí? Y mira que ya quedó centrado. ¿Esta propiedad ya la habíamos visto o no? Creo que no. Listo, entonces el text align me sirve a mí para centrar elementos. Esos elementos pues deben de ser de tipo texto. ¿Sí? Yo puedo decirle acá, text align center, y con esta propiedad yo puedo centrar H1, H2, pues cualquier tipo de elemento que sea en bloque. ¿Sí? Entonces, ya quedó centrado. Y si yo quisiera de pronto bajar estos items un poquito para que me sientan arriba, ¿qué propiedad podría utilizar? ¿Qué propiedad Padding. puedo utilizar? Puedo utilizar un padding, sí. Puedo utilizar una propiedad padding.
y digámosle un padding de 20 píxeles. ¿Qué va a pasar, muchachos? Normalmente va a ser difícil centrar esto, entonces más vale lo que yo hago muchas veces es no defino un height para este menú, sino que dejo que el padding mismo defina el alto total del elemento. Miren que ya hice centrado. ¿Sí? Entonces yo puedo quitar este height y solo dejo el padding del padre. Y ya aquí ya se ve centrado. Y tenemos el mismo comportamiento. ¿Sí? Ahora, tenemos también la propiedad display none. Y esta propiedad pues, nos va a permitir ocultar un elemento. Por ejemplo, si yo tuviera un login y esta página sea la de sign in, pero yo solo quiero que esta opción se me muestre una vez el usuario se me oculte cuando ya el usuario esté logueado. Yo puedo agregar una clase. Sí, y yo puedo decirle, cuando esta clase sea sign in, quiero que la ocultes, display none. ¿Sí? Ya no se va a mostrar, pero vengan, yo le quito este momento. Sí, mira, acá está mi opción sign in, pero la puedo ocultar diciéndole nada más un display none. Miren, ahí se oculta. ¿Qué pasa con esto? Hay que tener mucho cuidado porque por más que yo la oculte, ella sigue visible en el HTML. ¿Sí? Entonces, el hecho de que yo la oculte no quiere decir que no está aquí. Entonces, es importante pues conocer esa diferencia. Vale, muchachos. ¿Claro el display? Recuerden que lo que hemos visto y como empezamos el curso de HTML es que teníamos dos elementos, ¿no? Teníamos los elementos en bloque y los en línea. Muchas veces, por cuestiones de diseño, los elementos que están en bloque, pues queremos verlos como elementos que están en línea. Y para eso tenemos esta propiedad display. Con la propiedad display podemos cambiar el comportamiento de ese elemento que está en bloque y definirlo en línea, como bien vimos acá. Entonces, este elemento que antes era un lead que ocupaba el 100% en la pantalla, pues ya quedó solamente definiendo lo que mide ese elemento de texto. ¿Sí? Yo a este lead también le podría definir un padding para que no. Agreguemos un background para ver esto y pongámosle. ¿Sí? Pues miren, yo a este lead también le podría agregar un padding para que no se vea tan pegado a las esquinas, a los bordes, de 20 píxeles. Bueno, tampoco tanto. ¿Ok? Y miren. Ya una vez empezamos a trabajar con todas estas propiedades, pues la verdad es que las usamos un montón. ¿Sí? Entonces este orden también podría agregarle. ¿Sí? Y miren cómo ya esto va cogiendo más color. Sí, muchachos. Todo claro hasta el momento. Profe, ¿podrías mostrar el código otra vez de esta parte, por favor? Ya el menú, este. Eso. Sí, No, pero entonces solamente si le definí pongo, un. Perdón, Julián, dime. qué pena, profe. Profe, si yo pongo display inline, se supone que las cosas van a perder la propiedad de ser lista y se ponen a los lados. Van a perder la propiedad de ser en bloque. Van a empezar a ser en línea y a ocupar solamente el ancho que tengan dentro de sí. O sea, van a pasar de ocupar el 100% a ocupar solamente lo que esté en su contenedor. ¿Sí? Pero normalmente para eso utilizamos el display inline block. Ahora, No, que no me quiere no, funcionar. eh, muéstrame, si quieres nos compartes y miramos. Dale, profe. Déjame yo aquí la. Mm.
creo que es esto. Ahí está viendo mi código. Sí, ya vemos. Ya. Es que, y aquí pueden ver mi página web o no. No, solamente estamos viendo el visual. Es que no sé por qué no me aparece como compartir todo. No sé. Bueno, está viendo el visual. Profe, mira, Sí. yo tengo esto. O sea, es que yo no sé si está bien. Yo hice el header aquí y metí en un UL, inclusive la imagen. ¿Está bien eso? Agreguemos la imagen dentro del link. Crea un link y mete la imagen dentro del link. Ajá. ¿Ves? Listo. Listo. ¿Y qué más tenemos acá? UL. Y aquí le estaba agregando el display. Ya, el error está en que el inline block lo tienen solo los elementos hijos, en este caso el link, no el header como tal. Entonces, si tú quieres lograr eso, ¿Cómo así? agrega. Pero el nombre, el header, la clase header es nav global aquí, ¿no? Sí, por eso, pero el elemento padre no la debe tener. El que tiene que tener el display inline block son los elementos hijos, en este caso los lead. ¿Sí me Ok. entiendes? Entonces, si quieres hagamos el ejemplo. Crea más vale Julián al UL, agrega la clase menú al UL. Al UL. O sea, aquí le pongo. Sí, class menú. Y normalmente ese nav global pone solamente nav. La clase que definiste arriba, esa de nav global. Así. O más vale, Julián, lo que puedes hacer es no dejarlo definir todo, más vale con el elemento padre que va a ser menú. No nav, sino menú. Entonces, Es decir, desaparezco esto. sí, dentro de la clase, donde definiste la clase nav item, pues pone más vale menú item. A todo eso, menú. Ajá. Listo, mira que ya se entiende un poco más. Entonces ahorita, pues ya solamente vas a definir la menú item que va a ser display inline block. Pero entonces aquí hago solo menú. Menú o Sí, menú ajá, item. ahí también te va a funcionar. Ahí menú te va a funcionar. Menú, Así. listo, y luego defines un menú item y así le agregas el display inline block. Ajá, y así le agregas la propiedad display Pero inline entonces le block. quito esto. O le Sí, te la quito quitas de esto. ahí. La quitas de ahí. Y la agregas ahí. Listo. Mira a ver si... Sí, ahora, bueno, es que no se nos está dejando compartir todo, profe, mira, pero me aparecen aquí no sé si alcancen a ver, es que esto es negro y esto me aparece aquí como en morado. Y me Ajá. aparece arriba la foto, no me aparece al lado. Listo, entonces, porfa, cuando pase ese tipo de cosas, muchachos, debemos inspeccionar y miramos qué está pasando en los elementos. El derecho a inspeccionar y párate justamente en donde está esa imagen. Ajá, entonces miremos, es el I. Ajá. Luego tenemos el siguiente elemento, es otro I. Muéstrame. ¿Este? Sí. Entonces, mira, ahí está funcionando bien. ¿Y qué es lo que está pasando? Pasa que esta imagen añade también, por favor, un display inline block a ese menú logo. Miramos. ¿A esta imagen? Sí, abajo en el inspector también lo puedes hacer. Ah, ok. ¿Qué Recuerden esa menú imagen de luego? Peter ¿Aquí? Griffin. Ajá. Display inline block. ¿No modificó? No. Caramba, entonces yo creo que estamos de pronto... Bien.
Margin with. Cierra ese li, Julián, un momentito. Ahí donde está el logo. Ajá, ahí. Ah, es porque esa no tiene la clase menú item, mira. Te faltó ponerla esa la clase menú item. Entonces, ¿qué? Mira que ese primer li que tiene la clase logo, no le añadimos la clase menú item. Vete al HTML, al visual. Bueno, entiendo porque no me aparece compartir todo, ¿qué es eso? Pero De pronto está en la configuración que tiene aquí esta cuenta. ya, Ojalá el miércoles nos deje. Entonces, mira, en la línea 22 está li que se nos pasó a agregarle la clase menú item. Ok, son cosas independientes, ¿no? La ley de la image. Y ahí se te cerró sin querer ese li en la línea 22. Ahí está bien. No, se te cerró sin querer ese li. Ajá, eso es todo eso, ciérralo. Eso. Y eso, ahí está. Ya, ahora sí. Y ahí Están está. del lado. De igual manera, muchachos, el miércoles vamos a ver Display Flex y eso nos va a volar la cabeza. ¿Sí? Entonces, esto que estamos haciendo con Display Inline Block era como se hacía antes de que saliera Flexbox, que como yo comparto pantalla, pues cambió la manera de diagramar. ¿Sí? Entonces, vamos a centrarnos en la próxima clase en Flex y Grid lo vamos a hacer por encimita, pero nuestro fuerte va a ser Flex. ¿Sí? Entonces, eso que antes hacíamos con Display Inline Block y toda la vaina, pues ya es mucho más sencillo. ¿Sí? Pero entonces sí quería que miráramos cuáles eran todas las propiedades de display y que cuando estuviéramos de pronto acá, por ejemplo, cambiando la posición de los elementos, como acá, display, y el navegador nos diga todas las opciones, pues supiéramos más o menos cuáles son esas opciones. ¿Sí? Entonces ya sabemos cuál es block, flex lo vamos a ver el miércoles, grid también lo vamos a ver, initial es por defecto, inline block, ¿sí? Y las demás, pues, la verdad es que no se utilizan. Sí, muchachos, hasta el momento, ¿todo claro? Sí, profe, todo bien. Sí, profe, y si hago, pues vuelvo a ver el video para responderme dudas. ¿Qué dudas te queda para el momento? Que nos quedan 15 minutitos antes de continuar con las revisiones de Hilary y de Yoshiki. Y lo miramos rápidamente. No, pues dudas así como tal, cosas no, sino que si llego a equivocarme, pues nada más veo el video, decía. En este momento, muchachos, lo mejor es empezar a practicar y, por ejemplo, Profe, una hay pregunta. señor. Con lo que ¿Perdón? vimos hoy de los displays, ya podemos hacer como la parte principal de las páginas web, como que está la imagen y el texto grande, como en dos columnas, ¿no? ¿O sí? O esas No, son esa display. parte de diagramación la vamos a ver con Flex, pero les Ok. digo que la clase más importante va a ser este miércoles, que empezamos a Flex, entonces sería focus todo el mundo. Yo pensé que ya tenemos que saber y busqué en Google y había una que llama es que Table Cell y ahí más o menos. No, esa vaina no. Entonces miren, Okay. les muestro acá, con Grid, con Flex, uno puede hacer este tipo de cosas. Y este es un juego que vamos a hacer nosotros una vez terminemos nuestro módulo de Flex. Y es que yo estos elementos los puedo modificar, algo parecido como lo que vimos con Position, pero ya es con Flex. Entonces yo le puedo decir aquí, una vez yo le defino el Display Flex, que es el módulo SCS que vamos a ver. Yo le puedo decir ahí, por favor, quiero que los items, creo que así, justify content. Y miren, ¿sí? Yo puedo ir modificando elementos de esta manera. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero pues
El miércoles los necesito muy concentrados y con 3 tazas de café. Bueno, ¿qué se nos queda por acá? Ya vimos entonces la propiedad margin, ¿sí? Para espacio entre los elementos externos, el padding para el margen que haya con los elementos internos del elemento, el box sizing, muy importante siempre definirlo, porque de esta manera el padding no va a modificar el ancho de los elementos. Entonces, generalmente una buena práctica es ponerle, hey, quiero que todos los elementos con asterisco tengan el box sizing de border box. Con el position puedo modificar, valga la redundancia, la posición de los elementos. Tengo diferentes opciones, como el static, el relative, perdón, static, porque es por el valor por defecto. Tengo el relative, el absolute y el fixed. Fixed, ¿para qué me sirve, muchachos? ¿Para qué poder utilizar el fixed? Hacia el scroll. Ajá. Casos de uso, botón de contacto, un menú siempre arriba que me acompaña de medida del scroll. Tenemos el Position Absolute también. El Position Absolute nos sirve para mandar esas X de cerrar de los modales normalmente. Es muy usado para eso. Sí, y seguramente miraremos otros casos de uso a medida que empecemos ya a maquetar. Como les digo, la manera de maquetar puede variar dependiendo del desarrollador. ¿Sí? Cada desarrollador va a encontrar una alternativa y no está mal, no está bien que, como he dicho, no está mal. Cada uno va a encontrar sus soluciones. Pero pues entonces vamos a tratar de siempre encontrar como la más adecuada. ¿Sí? En la propiedad display, pues tenemos la display block, que es como los elementos bloque vienen de defecto. ¿Sí? ¿Quién me recuerda elementos en bloque? Por ejemplo, algunos. ¿Qué elementos en bloque tenemos? ¿Ah? No sé, los image. Image es un elemento en línea. Recordemos, en bloque tenemos las etiquetas header, las etiquetas section, la etiqueta H1, la etiqueta P, ¿sí? La etiqueta, ¿qué otra está? Falta el footer. Sí, todas son etiquetas en bloque y la mejor manera de ustedes averiguarlo, muchachos, es yéndose al CSS, al HTML, y van a ver, por ejemplo, este parent. ¿Sí? Miren que yo le definí un ancho del 100%, pero si yo no se lo definía, igual él iba a medir 100%. ¿Por qué? Porque es un elemento padre, es un elemento div, y por defecto el div siempre ocupa el 100%, ¿sí? Por ser un elemento en bloque. Entonces, cuando ustedes entren en una página web, miremos acá otro ejemplo. Sí, cuando ustedes entren en una página web y vean, por ejemplo, a ver, ¿esto qué es? Sí, miren, esto de prestigio, pues también ocupa el 100%, es decir, es un objeto en bloque, elemento en bloque, ¿sí? Ya recordamos. Y entonces los elementos, ese valor lo tienen por defecto los elementos en bloque y los en línea tienen por defecto este. Entonces, los spam, los inputs, todos esos utilizan esta etiqueta. Pero yo gracias a la etiqueta display, a la propiedad display, puedo modificar esos valores por defecto que ya me vienen con los que me traen cada elemento. Sí, muchachos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que vamos a ver Flex el miércoles y voy a tratar de buscarme un diseñito de alguna landing page para que lo hagamos en vivo y en directo. De esta manera, pues vamos resolviendo dudas y de pronto lo que yo estoy haciendo les va a servir a ustedes para aplicar todas esas técnicas en su landing page. ¿Sí? Entonces, una vez ya veamos Flexbox, miramos cuánto nos alcanza el tiempo para trabajarle en esa
landing page que va a buscar. Y el día viernes, pues nos dedicamos a revisar un poquito de avances y si nos queda tiempo, pues seguimos trabajando en la landing page. ¿Cuál es la idea? La idea es que entonces el miércoles hagamos esa landing page y el miércoles al viernes ustedes ya hayan podido aplicar algo de lo que aprendimos en eso. ¿Les parece? Sí, profe. Vale, profe. Listo, voy a parar la grabación.